Hola, les voy a mostrar cuáles son los puntitos básicos que necesitamos saber para realizar amigurumis. El primer puntito básico es un anillo mágico. Para realizar el anillo mágico voy a tomar la hebra de mi hilaza con estos dos dedos y mi pulgar. Voy a abrazar mis dos dedos y pasar mi hebrita por arriba. Ahora con estos dos dedos yo agarro mi hebra para que no pierda tensión y no se haga aguada. Lo siguiente es que con mi ganchito, como ven el ganchito tiene esa puntita, ok, ese es el ganchito, entonces debe de ir volteando hacia abajo. Voy a meter el gancho de esta manera y jalar esta hebra. Lo siguiente que voy a hacer es enderezar mi gancho así. Ahora, para los siguientes puntos mi ganchito siempre debe de ir volteando hacia mí, ¿ok? Y cuando va a ir pasando por el punto lo puedo ir rotando un poco hacia abajo. De esta manera voy a realizar una lazada. Esto se llama hacer lazada. ¿Ok? Pasé mi ganchito por abajo de mi hebra principal. Y ahora ya mi gancho va voltando hacia abajo para poder jalar y pasar por cualquier punto que desee. De esta manera aquí pasando así ya tengo mi anillito mágico y puedo quitar mis dedos. Ahora voy a comenzar a montar puntos bajos. Este es el segundo punto que necesito saber básico, punto bajo. Lo que yo voy a hacer para poder montar puntos en mi anillo mágico, este es un anillo mágico porque al momento de jalar se debe de cerrar. Ok, debo de ir montando sobre estas dos hebritas, esta pequeña, esta cortita de aquí y la del circulito. Y lo que yo hago es mantener esto tensionado, o sea, no lo voy a dejar ahí al aire, sino que con estos dedos yo voy a tomarlo y acá con estos tres voy a jalar mi hebra para tener también tensión en mi hebra principal. Entonces aquí solamente voy a dejar este pequeño hoyito que es de mi anillito mágico, lo estoy reduciendo aquí para poder ir montando puntitos. Ok, voy a meter mi gancho de esta manera y abrazo mi gancho con la hebra o hago lazada, es lo mismo, y jalo para pasar esa hebra en el anillito mágico. Tengo dos bucles, estos se llaman bucles. Tengo dos bucles, hago una lazada más o abrazo mi ganchito como lo quieran ver y voy a pasar ese por mis dos bucles. Listo, esos son puntitos bajos y voy a realizar lo mismo. Ya hice un puntito ahí, tengo dos bucles, cierro y tengo dos puntitos. De nuevo, si se dan cuenta, yo no estoy dejando mi anillo al aire, sino que lo estoy agarrando aquí. Solamente estoy dejando esta parte para poder tener bien claro en dónde va a pasar mi ganchito. Otra cosa es que cuando hago lazada con mi dedo medio, aquí presiono un poco mis hebras para que no se salgan. Cuando pasa por ellas, pues las puedo soltar. De nuevo la tomo para hacer lazada y con mi dedo puedo ir realizando la presión en mis hebras. Que hago lazada y tengo mi dedito aquí, no lo presiono demasiado, solamente ahí sostengo mis hebritas y las suelto para pasar. Recuerden que mi ganchito debe de ir volteando hacia mí cuando lo meto y hago lazada, y solamente cuando ya voy a pasar por las hebritas puede rotar un poco hacia abajo para poder pasar. Es importante que no tenga tanto movimiento el gancho, que esté de esta manera, o que intenten hacer la lazada y jalar el gancho así, mi hebrita hacia arriba, porque esto no se va a poder. ¿Ok? Si ustedes lo intentan, pues no se va a poder. Entonces aquí ya voy haciendo mis puntitos, debo de ir siguiendo mi patrón, los puntos que me pidan.
Y aquí voy a cerrar mi anillito. Digamos que aquí ya son los puntos que me pidieron, y con esta hebrita corta voy a sostener los puntos que acabo de poner en mi anillo y voy a jalar esta hebra. Lo que va a hacer, lo tengo que jalar bien y se va a hacer un pequeño circulito aquí. Si no cierra al momento de jalar, quiere decir que no hice mi anillito mágico bien. Tengo que regresarme y repetir el procedimiento. Ok, este es mi anillito mágico. Después de tener un anillito mágico así, de esta manera, lo que sigue es ir montando puntos. Sería mi primera vuelta en algún patrón. Y para comenzar a montar puntos después de esto, simplemente voy a meter mi ganchito, por ejemplo, aquí en las dos hebritas. Y hago una lazada o abrazo mi gancho con la hebra principal. Paso por ese puntito, tengo dos bucles, hago una lazada y lo cierro. Es lo mismo que hice, exactamente lo mismo que hice en mi anillo mágico. Esto es para empezar a montar puntos bajos. Todo lo que hice aquí en mi anillito fueron puntos bajos y voy a seguir utilizando en la mayoría de las piezas puntitos bajos. Ahora, en alguna parte de mis patrones me pide realizar aumentos. ¿Cuáles son los aumentos? Vamos a seguir utilizando aquí puntitos bajos. Entonces voy a hacer aquí un puntito bajo. Voy a pasar por las dos hebritas de esta manera. Abrazo mi gancho y jalo. Tengo dos bucles, abrazo mi gancho y paso por los dos. Estos son puntitos bajos. Ahora, si me piden un aumento, quiere decir que voy a hacer dos puntitos en el mismo hoyito. Por ejemplo, en este. En este voy a jalar y voy a hacer un puntito bajo. Listo. Pero me pide aumento, entonces en ese mismo hoyito me voy a meter otra vez y voy a hacer otro puntito. Eso es un aumento. Dos puntitos bajos en el mismo hoyito. Ok, cuando me pidan aumento. Y pues siguiendo la secuencia que me diga, si me dice puros aumentos, pues yo hago todos mis puntitos de aumentos. Ahora, para la parte, eso es un aumento, dos puntitos en cada punto. Es un aumento, otro aumento, otro aumento. Para las disminuciones ahora se hacen de la siguiente manera. Meto en la hebrita de afuera, este es lo de afuera, lo que se ve, mi derecho, y esta parte de acá atrás es mi revés. Para hacer una disminución se mete mi gancho en los dos puntitos en las hebritas de afuera, así. Y se hace un puntito bajo normal, pasando por esas dos hebritas primero y cierro. Esa es mi disminución. Voy a hacer otra disminución aquí. Meto mi gancho así, jalo mi hebra y paso por esos dos puntitos. Tengo mis dos bucles y los cierro con una lazada. Esa es una disminución. Ok, en algunas ocasiones me piden secuencias de 1 disminución, 2 disminución, cosas así. Entonces esa es una disminución. Lo voy a hacer nuevamente aquí. Paso por esos dos puntitos. Jalo para tener dos bucles y los cierro. Esa es una disminución. Esos son los tres básicos para realizar un amigurumi. Otro básico para realizar amigurumi son las cadenas. Las cadenas las voy a iniciar con un nudito deslizado. ¿Cómo hago un nudito deslizado? Un nudito deslizado se hace de la siguiente manera. Tenemos esta hebrita así, paso por atrás,
y con este paso por enfrente y lo jalo. Que hice un nudito deslizado porque al jalar la hebra principal se va a ajustar a mi gancho, entonces lo puedo hacer más grande o más pequeño. Aquí cuando tengo esta parte ya puedo comenzar a realizar cadenas. Solamente las cadenas se hacen haciendo una lazada o abrazando mi gancho y pasando por el hoyito que tengo disponible. Estas son las cadenitas. Un amigurumi también se puede comenzar con cadenitas o ciertas piezas se pueden comenzar con cadenitas. Debo de ir tomando mi cadenita aquí, ejerciendo presión para poder realizarla. Ok, entonces aquí hicimos nudito deslizado e hicimos cadenitas. Este también es un básico para realizar amigurumi. Si puedo practicar una cadenita larga, deshacer, no se debe de ver tan floja, no se debe de retorcer. Debe de verse como unas, pues sí, las cadenitas, como una trencita aquí. Ok, ahora, por ejemplo, si me pide comenzar a realizar puntitos bajos en mi cadenita, pues hago lo mismo. Paso por el medio de la cadenita y hago mis puntitos bajos, que es tener 2 bucles y cerrarlos. En algunas ocasiones me pide realizar puntos medios altos. Los puntos medios altos se realizan de la siguiente manera. Hago una lazada, paso por mi punto y tengo 3 bucles. El medio alto es hacer otra lazada y cerrar esos 3 bucles. Ese es un punto medio alto. Entonces está punto bajo y punto medio alto. Van por orden de altura, digamos. Ok, el punto bajo, luego punto medio alto. Después va un punto alto, que el punto alto es también una lazada. Me meto y jalo. Tengo los mismos 3 bucles que en el punto anterior, pero en esta ocasión voy a ir cerrando de 2 en 2. Cierro 2 bucles, hago otra lazada y cierro esos 2 bucles. Ese es un punto alto. Existe el punto doble alto, que serían 1, 2 lazadas. Meto y jalo la hebra. En el punto doble alto o punto alto doble, debo de tener 4 bucles y los voy cerrando de 2 en 2. Cierro 2, cierro 2 y cierro 2. Existe el punto alto triple, donde en vez de hacer 2 lazadas es 1, 2 y hago 3 lazadas. Y meto y voy cerrando de 2 en 2. Entonces lo que va diferenciando los puntos altos, normales, dobles o triples son las lazadas que hago al principio antes de meter en el punto. Ok, y aquí se puede ver un poquito de cómo van cambiando las alturas. Los primeros que hice fueron puntos bajos, punto medio alto, punto doble alto y punto triple alto. Ok, ahí depende de qué punto me esté pidiendo mi patrón. Ahora hay otro punto que es más pequeño que el punto bajo y ese se llama punto deslizado. Lo único que hago es meter en el puntito, jalar la hebra y pasarlo por mi bucle, el único que tengo. Ese es un punto deslizado, nada más meter, jalar la hebra y directo cerrar el puntito que tengo. Es distinto al punto bajo, es más pequeño. Es punto deslizado, punto enano o punto raso. Estos serían como los puntos básicos para realizar un amigurumi. Se pueden ir practicando poco a poco conforme nos vaya pidiendo el patrón.